A esta hora quiero dar la bienvenida a Rodrigo Campos Tabaqui. Él es comunicador, panelista de Radio Centro Digital, para hablar de la postconsulta. En estas 2 semanas, Rodrigo, buenos días. Después de la consulta popular, el gobierno hace algunas cosas. El presidente Noboa decide un severo cambio de gabinete, quizá el más fuerte en sus 2 años de gestión, y unos intentos de diálogo que no tienen hasta el momento resultados. ¿Cómo la ves? Buen día. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quisiera decir que para mí es un honor y un privilegio estar en este espacio, en este estudio, conversando con usted. Diría que hasta un sueño. Hemos visto varios cambios de parte del gobierno, sobre todo en el gabinete. Han refrescado muchas aristas y hay uno específicamente que tiene un significado especial, que es el cambio del secretario jurídico de la presidencia, donde asume el doctor Enrique Herrería. Creo que este cambio refleja que el gobierno ha escuchado, que ha escuchado el resultado de la consulta y que la consulta refleja una comunicación de parte de la ciudadanía que exige correctivos de parte del gobierno. Entonces, están escogiendo a una persona que no solo trae experiencia, que es algo que muchas personas habían sido críticos con el gobierno, sino que ha sido ex juez de la Corte Constitucional, tiene la posibilidad de tender puentes con esta institución y con otros partidos y movimientos políticos, y sobre todo es que ha sido crítico con el gobierno, Milton, y esto es algo muy importante que creo que el gobierno debería buscar rodearse de personas de este perfil. Hablando de este tema, uno de los principales problemas que tuvo el gobierno en los últimos meses, que sin duda fue lo que inició esta idea de la consulta popular, fue la dura relación con la Corte Constitucional. Ahora, un ex juez de la Corte Constitucional se convierte en el secretario jurídico. Me imagino que para 2 cosas. Primero, para guiar al gobierno en hacer las cosas bien. Y segundo, para hacer un puente quizás con la Corte Constitucional. Por supuesto, esto como le digo, refleja una actitud distinta del gobierno, refleja que han escuchado, que saben que tienen que cambiar de dirección, cambiar de rumbo, que tienen que tender puentes, que no puede haber más actitud del estilo marcha ante la Corte Constitucional, sino que tiene que haber acuerdos mínimos entre diferentes bancadas políticas y que tienen que haber acuerdos entre las diferentes partes del Estado, porque hoy, dentro de todo, el resultado de la consulta llega en un momento oportuno, yo creo. Llega en un momento donde el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, donde tiene todavía 3 años restantes por gobernar. Entonces tienen mecanismos y herramientas para realmente llevar a cabo iniciativas y proyectos de ley que puedan resultar en mejores días para los ecuatorianos. Ya vamos al tema del diálogo, Rodrigo, pero primero terminemos con esa acción del presidente. El presidente está entendiendo el resultado de la consulta popular. Ayer en una entrevista, la primera después de la derrota electoral, el presidente aceptó y reconoció que hizo su trabajo de preguntarle al pueblo, de plantearle 4 preguntas, pero dieron las 4 y seguir con su hoja de ruta. Es decir, ¿el presidente está leyendo bien los resultados? Sí, creo que está haciendo los cambios que tiene que hacer, eso lo reflejan los cambios en el gabinete. También considero que, bueno, pues han sido 2 años difíciles, han tomado decisiones difíciles. Una de estas fue precisamente ir a la consulta. Se reconoce ampliamente que hay que tener cambios estructurales, que habían que hacer cambios a la Constitución, y el presidente no le tuvo miedo a tomar esa iniciativa, más allá de que el momento no era el indicado, porque sabía que el país requería de cambios estructurales, y eso fue a lo que él apuntó. Pues bueno, el pueblo, la ciudadanía se respondió con un contundente no. Entonces lo que le queda ahora es trabajar con las herramientas que tiene para, de nuevo, sacar iniciativas que mejoren la vida de los ecuatorianos. Ahora sí vamos al diálogo, porque hubo en esta semana 2 intentos de acercamiento, sobre todo entre los 2 bloques más grandes, el oficialista y el correísmo, que no se ha dado, que no se ha podido concretar y que aparentemente no se va a concretar. Sí, aquí es donde yo creo que los partidos políticos, yo soy fanático de los acuerdos mínimos, ¿no? Yo creo que para realmente llegar a nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo como país, tenemos que ponernos de acuerdo sobre las diferentes temáticas y los diferentes problemas que tenemos nosotros en Ecuador. Tenemos problemas urgentes y prioritarios en materia de salud, tenemos problemas urgentes y prioritarios en el sector económico, en el sector de seguridad ni hablar. Entonces es momento de que
Y eso es lo que la juventud y la ciudadanía demanda, que los partidos políticos se comporten a la altura, que tengan la suficiente madurez para llegar a este tipo de acuerdos mínimos y que las cosas que han dicho en la campaña, como por ejemplo que no hacía falta ir a una asamblea constituyente porque se podían pasar reformas en la asamblea, bueno, pues ahora es el momento de demostrarlo. Tiene mayoría, todavía mantiene esa mayoría aparentemente el gobierno, pero para hacer cambios más profundos va a necesitar de la participación de la oposición. Insisto, Rodrigo, parecería que es una oposición, sobre todo el correísmo, que no le abre la puerta al diálogo. Ahora, ya vamos a hablar del correísmo, porque el correísmo al día siguiente de la consulta popular también muestra sus fricciones más profundas todavía. ¿Cómo aprovechar para el gobierno, digo, ese momento difícil que pasa la oposición? Porque tampoco la pasa bien. Sí, claramente la Revolución Ciudadana atraviesa una crisis severa. Lo ha venido atravesando por varios meses. Tiene básicamente dos lados. Tienen un lado al alcalde Aquiles Álvarez, a la prefecta Marcela Guiñaga, al alcalde de Quito Pavón, que ya tienen una aprobación ciudadana, que han ganado elecciones, y tiene por otro lado también a Andrés Arauz, a Luisa González y a Rafael Correa, quien a la fecha son los líderes del partido. Entonces, un punto de inflexión va a ser la convención que tienen ellos en enero. Y bueno, veremos cuál es el resultado y qué rumbo decide el partido y en cómo se mueve la dinámica de las fichas políticas en este sentido. Deberían de estar abiertos al diálogo. Yo creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, que el Estado es un medio, no es un fin. El Estado y las diferentes partes deberían de trabajar en conjunto para resolver los problemas ecuatorianos y alcanzar los objetivos que tenemos a largo plazo. Deberían de estar enfocados de cómo vamos a salir de la pobreza, deberían de estar enfocados de cómo resolver problemas de salud, porque eso es lo que nos preocupa a todos realmente. Queremos no estar preocupados cuando estamos en un semáforo de que nos van a disparar o a robar. Queremos poder ir a un hospital y poder tener medicinas. Queremos que no extorsionen a nuestros negocios. Y eso es lo que tienen que pensar los políticos. Así es. Bueno, hablemos ahora de la otra parte que a lo mejor no es tan buena, porque si el presidente lee los resultados, hace cambios en su gabinete, pide diálogo, abre media puerta, porque no las abre enteras, hay cosas que no se resuelven con los políticos, se resuelven con gestión y con acción. La ejecución presupuestaria del gobierno en muchas carteras, sobre todo en educación y en salud, es muy baja. Estamos viendo los resultados negativos en el manejo de la salud. No es de ahora, es de siempre, pero no es justificación. Sí, totalmente de acuerdo. El tema del presupuesto del Estado realmente se ha distorsionado en los últimos años porque tenemos este mandato en la Constitución que demanda que el gasto en salud y el gasto en educación y en las diferentes carteras del Estado incremente todos los años. Entonces, lo que hemos visto es que ahora ya no se refleja la verdad en el presupuesto. Pero indistintamente de esto, lo que tiene que hacer el gobierno, fuera de la Asamblea, obviamente considerando el diálogo, es trabajar y ejecutar dentro de lo que ellos pueden. Yo creo que un factor importantísimo es, por ejemplo, incorporar al sector privado, que al final del día termina siendo el sector que lleva a cabo todas estas iniciativas para terminar con la crisis en salud. Proponerse objetivos, como le digo, a corto y largo plazo. A corto plazo tenemos que trabajar en llevar medicinas a los hospitales. Tenemos que trabajar en corregir, trabajar en la infraestructura de hospitales, por ejemplo. Cosas que el gobierno tiene el alcance para hacerlo. Ahora, esperemos que la vicepresidenta, que está encargada ahora del Ministerio de Salud, pueda atender estos problemas, pero necesitamos empezar por el corto plazo y ya. ¿Cómo se puede leer, a propósito, Rodrigo, el nombramiento o el encargo a la vicepresidenta del Ministerio de Salud? ¿Es correcto? ¿No era mejor buscar a alguien que esté más relacionado con el tema de la salud? Sí, aunque la mayoría de ministros que han estado relacionados con el tema de la salud han fracasado. Pero ¿no es mejor buscarse a alguien que sepa más sobre lo que pasa ahí? De acuerdo. Aquí yo creo que el presidente ha puesto en esta posición a una persona de su entera confianza y que cree que pueda ejecutar los cambios que él tiene en mente. Entonces creo que la vicepresidenta cumple con este perfil que obviamente tiene una posición importante dentro del gabinete y pues la ha puesto en esa posición para
con la confianza que tiene, lleve a cabo estas iniciativas y deberían de ser muy puntuales a corto plazo. Medicinas e infraestructura. El presidente va a terminar el año casi fuera del país. Anunciado ayer viajes ya viajó ayer a Estados Unidos, luego irá a Emiratos Árabes, irá a Noruega, irá a Bélgica, se irá de vacaciones. ¿Correcto esto? Después de lo que está pasando. Milton, indistintamente de cualquier tipo de apreciación particular que uno pueda tener de este titular o de esta situación, yo creo que lo que va a mandar en esta segunda etapa de gobierno post consulta son los resultados. Son los resultados, sí, que el presidente pueda traer de estas visitas, las cooperaciones en seguridad, abrirnos mercados a mercados más grandes, a Emiratos Árabes. Y hemos visto algo de resultados, por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos al ministro de Producción justamente hablando aquí sobre cómo hemos avanzado, sobre los acuerdos comerciales que se han llegado. Hemos visto que hay una muy estrecha relación con los Estados Unidos, pero también los resultados que necesitamos ver en el país. En tema de seguridad necesitamos que se reduzcan las muertes violentas, necesitamos que lleguen las medicinas a los hospitales. Entonces, ese realmente debe de ser el enfoque del gobierno al día de hoy. Rodrigo, quiero agradecerte por haber venido para contarnos tu apreciación de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Un saludo.